La lección que vamos a considerar se encuentra en pantalla. El título es "Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado?". Y es que el Señor, hermanos, continúa a través del profeta Malaquías cuestionando la fidelidad de su pueblo Israel. Él tiene como propósito tratar de que el pueblo reconozca cuál era su condición espiritual y motivarles a la vez al arrepentimiento. Sin embargo, cada que Dios declaraba alguna verdad acerca de su condición, el pueblo rechazaba. Una y otra vez rechazó las declaraciones que Dios les hizo llegar. Ellos no creían que hubiesen cometido alguna falta, ellos no creían que tuvieran algún problema espiritual delante de Dios. Veamos, hermanos, lo que el Señor les dice en esta ocasión, ahí en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? La primera cosa que podemos ver, hermanos, en este mensaje es que el pueblo de Israel necesitaba volverse a Dios. Sí, el Señor comienza señalando la histórica rebelión de ellos. A través de los años, a través de las generaciones, este ha sido el problema con el pueblo de Israel. Ellos habían estado desobedeciendo a su voluntad, desobedeciendo los mandamientos que específicamente el Señor les había dado. Desde los días de sus padres lo habían estado haciendo. Pero podemos ver algo muy interesante, hermanos, que a pesar de la situación, a pesar de su desobediencia por tantos años, el Señor está tratando de extender su misericordia sobre ellos y les dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es decir, hermanos, que Dios les está dando una nueva oportunidad de experimentar su bondad, de recibir sus bendiciones. Pero necesitaban arrepentirse, necesitaban volverse a Él en obediencia. Pero, ¿qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la respuesta que le dan a Dios cuando Él les dice: volveos a mí, yo me volveré a vosotros? La respuesta de ellos fue: ¿en qué nos hemos de volver? ¿En qué nos hemos de volver? La Biblia textual traduce: pero vosotros decís, ¿en qué nos habríamos de volver? Quiero que noten, hermanos, que esta pregunta que ellos hacen no es el resultado de entender la seriedad de sus pecados. No es que ellos estén conscientes de su realidad espiritual y quieran diligentemente saber qué es lo que tienen que hacer para volverse a Dios. No. Lo que ellos están preguntando es: ¿cómo podemos regresar a Dios cuando nunca le hemos dejado? Eso es lo que ellos están diciendo. ¿Cuándo nos hemos ido? ¿Cuándo nos hemos alejado de Dios? ¿Cómo es que tenemos que volvernos a Él? Ellos están diciendo, hermanos, que no son culpables de nada, que no hay necesidad de volver, que ellos no están perdidos, que no están lejos de la comunión con Dios, que nunca le han desobedecido, que no hay nada de qué arrepentirse. Ese es el concepto que tenían de sí mismos. Eso es lo que ellos pensaban en cuanto a su relación con Dios. Por eso dicen: pues ¿en qué hemos de volvernos? Dice Dios: volveos a mí, pero ¿en qué? ¿Cómo? Si nunca nos hemos separado de Él. Ellos eran, hermanos, como aquellos 99 justos que dice el Señor Jesucristo en aquella parábola de la oveja perdida. 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. Ellos eran justos en su propia opinión. Ellos no habían hecho nada malo. Ellos no habían desobedecido nada. ¿En qué? ¿En qué tenían que arrepentirse? ¿En qué tenían que regresar o volver a Dios? Por lo tanto, hermanos, ahora Dios, por medio del profeta, les deja saber cómo es que ellos se habían alejado de su voluntad y cómo era necesario volver nuevamente a Él.
El Señor, hermanos, les dice abiertamente en qué estaban fallando. Y ahora la cuestión era que ellos le estaban robando. Dice el versículo 8 de este capítulo 3: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Sí, hermanos, si ellos no sabían en qué debían devolverse a Dios, si ellos estaban muy inocentes, ingenuos, ignorantes de las cosas que estaban haciendo, Dios se los dice con toda claridad: ustedes me están robando. Y aún así dicen: ¿pero en qué? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. Bajo la ley mosaica, hermanos, los israelitas debían de dar diezmos, es decir, la 10ª parte o el 10% de sus productos, de sus cosechas, de sus víveres, de lo que Dios les prosperaba. Pero este pueblo, hermanos, no solamente, como vimos anteriormente, estaba ofreciendo en sacrificio a Dios animales defectuosos, animales enfermos, sino que también ahora podemos ver que ellos estaban reteniendo sus diezmos y ofrendas. Lo que le pertenecía a Dios, lo estaban dejando para ellos. Los diezmos habían sido ordenados. La ley era muy clara en cuanto a que tenían que darlos para el sostenimiento de los levitas, también para ayudar a la viuda, al huérfano y al extranjero que habitara entre ellos. La ley de Moisés, hermanos, decía que era necesario, indispensable dar los diezmos. Y al no pagar los diezmos, Dios consideró que le estaban robando, a él. Dice ahí en Levítico capítulo 27, versículo 30, vamos a ver lo que la ley de Moisés declaraba en cuanto a este mandamiento. Levíticos 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, dice claramente, de Jehová es. De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Es decir, hermanos, se podía, si la persona, por ejemplo, cosechaba, no sé, trigo, y dijera: yo necesito esta cantidad que es el diezmo para Dios, yo lo necesito porque requiero la semilla para sembrarla, etcétera. Entonces podía dejarlo para él siempre y cuando pagara el costo de ese 10%, lo pagara en precio y le añadiera todavía más el 20%, una 5ª parte. ¿Sí? Y podía dejarlo para él, pero pagando la cantidad más la 5ª parte para Dios. Dice el 32: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. De todos sus rebaños que tenían, y tenían tal vez cientos de ovejas, los animalitos que nacían, digamos los cabritos, por ejemplo, el 10% era para Dios. Dicen algunos comentaristas que ponían como en un corral, ¿verdad?, todos esos animalitos que habían nacido y ponían a las madres afuera. Y luego abrían una pequeña puerta donde solamente cabía uno a la vez. Y entonces iban saliendo todos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y el 10º que saliera le ponían una marca roja y ese era el diezmo. De cada 10, uno era para Dios. Y dice el 34, estos son los mandamientos que ordenó Jehová para los hijos de Israel en el monte Sinaí.
Era mandamiento de Dios y tenían que hacerlo así. Y de estos animalitos no podían cambiarnos, no podían decir, yo no quería dar este, yo quería dar este otro. No. El número 10 que salía era el que tenían que dar a Dios. No podían intercambiarlos. Dios instruye, hermanos, en cuanto a cómo dieran estos diezmos. En el libro de Números, capítulo 18, verso 24, dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Sí, hermanos, los levitas no recibieron heredad como las demás tribus. Ellos iban a ser sustentados por el pueblo a través de los diezmos. Era como un impuesto que se pagaba y los levitas eran los encargados de oficiar todos los sacrificios y todo el servicio de Dios y la enseñanza del pueblo. Y ellos a través de los diezmos es que vivían. Dice también en Deuteronomio 14, versículo 22, indefectiblemente, es decir, hermanos, inevitablemente, invariablemente, ineludiblemente, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar en que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquiera cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Hermanos, esto es lo que la ley de Moisés dice, y había más pasajes que instruían respecto a estos diezmos que el pueblo tenía que estar dando. Podemos, hermanos, a través de la Escritura y a través de la experiencia personal darnos cuenta cómo Dios es dueño de todo cuanto existe. Que Dios, hermanos, es el creador y el sustentador de la vida y de todo cuanto hay en este mundo. La Biblia dice que la tierra la tierra y su plenitud le pertenecen a nuestro Dios. Entonces, en ese sentido, podemos decir que Dios no necesita de dinero, Dios no necesita de ofrendas. Pero sin embargo podemos ver también en la palabra de Dios cómo Él había hecho un pacto con el pueblo y cómo el pueblo había hecho un pacto con Él. Y este era un pacto que incluía leyes. Dios se había prometido a sí mismo y había prometido al pueblo que iban a recibir muchas bendiciones, que iban a ser prosperados, que habría muchos beneficios por ser el especial tesoro de Dios. Pero a la vez el pueblo de Israel había prometido, había declarado solemnemente ante Dios que ellos iban a obedecer sus mandamientos, y entre esos mandamientos iban incluidos los diezmos y las ofrendas para el sustento de los levitas y los más necesitados. Bueno, ellos necesitaban cumplir con ese pacto que habían hecho con el Señor. Y es interesante, hermanos, cómo Dios considera que el no pagar, ¿verdad?, los diezmos equivalía a robar a Dios. Era una deuda que ellos tenían que saldar, y al no hacerlo estaban robando a Dios. Los diezmos pertenecían a Dios, los diezmos no eran de ellos,
pero al no darlos equivalía a robar. Sería, hermanos, como quitarle a alguien lo que le pertenece por derecho. Si usted tiene bienes materiales y yo voy y se los quito, yo le estoy robando. Bueno, a Dios le pertenecía por derecho la 10ª parte de sus cosechas. Y ellos tenían que darlo a Dios. Al no darlo, le estaban robando. Es lo que dice claramente aquí la palabra del Señor. Ahora, hermanos, robar a las personas es algo terrible. Es algo digno de condenar. Pero robarle a Dios, yo digo que es peor todavía. Es peor. Al creador del universo, al gobernante supremo, al que nos da la vida, el que nos da el sustento, robarle a Él es algo terrible. Y debido a estos robos, como leímos hace un momento en Malaquías, el Señor los maldijo. Malditos sois con maldición, dice el Señor. Y esa era una razón por la cual ellos no estaban recibiendo sus bendiciones. Por eso les había ido mal. Por eso Dios los había castigado. Por eso, hermanos, ellos habían experimentado el yugo también de otros pueblos. Porque ellos habían faltado al pacto con Dios. Habían desobedecido sus mandamientos y aún les robaban. Ellos debían entender que al estarle robando a Dios, se estaban robando a sí mismos. Retener para ellos lo que le pertenecía a Dios no los iba a hacer prosperar, al contrario, los iba a hacer empeorar en toda condición de su vida. A veces la gente piensa, ¿verdad? Así muy ligeramente, que es una manera de proveer para nosotros, cuando en realidad eso es robarle a Dios. Es robarle al Señor. Ahora, nuestro Dios les dice también que necesitaban probarle. Dice el versículo 10 de Malaquías 3, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Sí, hermanos, Dios llama al pueblo a traer los diezmos al alfolí. El alfolí era como una bodega muy grande donde se almacenaban todos los diezmos que el pueblo traía. Y dice, traigan los diezmos al alfolí y que ellos fueran testigos de todo lo que el Señor haría, de cómo los iba a bendecir. Él prometió derramar sobre ellos una bendición tan grande que no podrían contenerla, dice él mismo. Sería tan abundante que podía compararse con una gran lluvia, un gran aguacero cuando las ventanas del cielo se abren. Así sería lo que Dios derramaría sobre su pueblo. Él se encargaría de que el devorador, es decir, las plagas que muchas veces afectan los cultivos, como las langostas que vienen y se comen los frutos, no afectaran sus cosechas. Y como resultado, hermanos, tendrían ellos una tierra fértil, una tierra muy productiva, una tierra próspera, de tal manera que otras naciones reconocerían que verdaderamente ellos eran bienaventurados, eran bendecidos. En las Escrituras no es muy común encontrar que Dios diga que se le ponga a prueba. Pero esta era un área de la vida en que Dios les desafía a probarle. Muy interesante, hermanos, cómo dice, pruébenme ahora y vean de lo que yo soy capaz de hacer. Pónganme a prueba y vean cómo yo los voy a bendecir. Pónganme a prueba y verán el resultado de su fe y de su confianza en mí, dice el Señor. Pruébenme
pruébenme, ya dejen de robarme, denme lo que me corresponde, traigan esos diezmos y ofrendas a mi casa y miren cómo derramaré bendición sobre ustedes. Compruébenlo con sus propios ojos, está diciendo el Señor. A lo largo de la historia, hermanos, Dios siempre ha querido mostrar a su pueblo que Él provee para sus necesidades cuando ellos demuestran confianza y fidelidad a Él. Lo hizo cuando vagaron por el desierto, ustedes recuerdan. Cuando ya no tuvieron agua, Dios les dio agua. Las piedras les dieron agua. Cuando no tenían que comer y tenían hambre, Dios les dio el alimento y les dio el maná del cielo. Hizo que vinieran las codornices y comieran y se llenaran y que la carne saliera por las narices. Dios les dio en abundancia. Cuando poseyeron la tierra prometida de la misma manera. Y Dios les dice, denme las primicias a mí, confíen en mí. Y yo voy a proveer para ustedes. Y Dios lo hizo, hermanos, y siempre lo ha hecho así el Señor. A Dios le agrada que sus hijos confíen en Él y que reconozcan quién está al control de sus necesidades. Que tenemos quien vea por nosotros, quien nos cuide, quien nos sustente, quien nos ayude en todas las cosas que nosotros requerimos. Dios, hermanos, se complace en que le reconozcamos como nuestro proveedor y que nosotros nos sintamos dependientes de Él. ¿Sí? A Dios le gusta esto y Dios quiere esto. Que nosotros, aún nuestras familias, requerimos de la ayuda de Dios para poder subsistir en este mundo. Lamentablemente el pueblo de Israel hacía lo contrario. Ellos no confiaban en Dios y trataban ellos mismos de proveer para su futuro, pero lo hacían reteniendo lo que le pertenecía a Dios por derecho. Esos diezmos que eran de Dios los dejaban para ellos, porque ¿qué tal si llego a necesitar? ¿Qué tal si me hace falta para mis hijos? ¿Qué tal si necesito para mis animales? No, yo lo dejo para mí. Y no se lo daban a Dios. Hoy en día, hermanos, muchos predicadores les gusta citar estos versículos de Malaquías para afirmar que las personas deben dar diezmos a la iglesia. Muchos lamentablemente se aprovechan de la situación y utilizan estos pasajes para predicar lo que se llama como el evangelio de la prosperidad, abusando muchas veces de las personas con el mensaje o la idea de que Dios les va a multiplicar todo aquello que ellos den, que ellos no tienen por qué padecer escasez, que Dios les va a dar en abundancia riquezas y salud y bienestar y que todos sus problemas se van a acabar, pero que den los diezmos. Y mucha gente, hermano, sincera, pero a veces ignorante de muchos aspectos de la palabra de Dios, lo hacen. Sin embargo, debemos recordar que el diezmo fue un mandamiento bajo la ley de Moisés. Las leyes exactas que se mencionan en estos tiempos de Malaquías ya no son válidas hoy en día. Ya no. Ni los diezmos, ni las ofrendas de animales, ni los días de reposo, ni los días de fiesta, ni ningún otro aspecto de la ley de Moisés hoy en día se puede aplicar a la vida de la iglesia. Esa ley, hermanos, quedó clavada en la cruz. El Señor Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto. Tenemos un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas y con una ley diferente, una ley nueva. Era necesario que hubiera un cambio de ley. Desde el momento en que Cristo Jesús no venía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, y Él como sumo sacerdote, hermanos, ejerciendo sobre nosotros, era necesario que hubiera un cambio de ley. Y en esta ley nueva que el Señor Jesucristo ha establecido, estos aspectos, hermanos, que eran mandamientos bajo
bajo el pueblo de Israel en los tiempos de los profetas, ya no son mandamientos para nosotros hoy en día. Ya no. Sin embargo, a pesar de que ha habido un cambio de ley, hay principios que sí se pueden aplicar de esto que Malaquías está diciendo aquí. Hay principios muy elementales que concuerdan muy bien con los mandamientos que el Señor nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Y debemos, hermanos, de aplicarlo de esa manera. Hoy en día, en este tiempo en que vivimos, Dios no ofrece riquezas, Dios no ofrece prosperidad en abundancia, cosas materiales a cambio de nuestra obediencia. Pero sí promete Dios bendecirnos y bendecirnos abundantemente con toda bendición espiritual. Y en cuanto a las cosas materiales, en cuanto a las cosas de esta vida, Dios ha prometido que lo necesario, lo indispensable, no nos va a hacer falta si le obedecemos y le servimos fielmente. Él quiere, hermanos, hoy en nuestros días, que de la misma manera sigamos confiando en Él, que le demos el lugar que le corresponde y se merece, que creamos con todo nuestro corazón que Él ve por nuestras necesidades y que Él las va a suplir. Que confiemos en nuestro Dios y no en nosotros mismos. El Señor Jesucristo en Mateo 6, verso 33, dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la promesa que Él está haciendo? Bueno, Él dice que si ponemos en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, Él se va a encargar de que nunca carezcamos de las cosas que son elementales para poder vivir. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Esas cosas, hermanos, no nos van a faltar. El alimento para nuestros hijos, un techo donde vivir, no nos va a faltar. Si ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo creo, hermanos, que de alguna manera el Señor también nos está diciendo a nosotros: pruébame en esto. Hoy en día, a usted y a mí como cristianos, el Señor nos está diciendo: pruébame. Pon el reino de Dios y su justicia en primer lugar y pruébame que todas estas cosas van a venir por añadidura en tu vida, que no te voy a desamparar. Pruébame, confía en mí, dame el lugar que me corresponde, ponme como principal prioridad de tu vida y pruébame que yo soy tu proveedor. Sí, hermanos, este principio creo que plenamente cabe en las palabras del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también escribe algo semejante en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9 y verso 6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y esto de sembrar escasa o generosamente no solo aplica, ¿verdad?, en el ámbito de la agricultura, sino también en el ámbito espiritual. Y aquí el apóstol Pablo está instruyendo a los corintios respecto a la ofrenda para los santos. Y dice en el 7: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, note usted, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sí, hermanos, ahora Pablo instruye en cuanto a este mandamiento a los cristianos. Y esta instrucción es para nosotros también. Hoy en día los cristianos no damos diezmos, pero sí contribuimos con nuestra ofrenda semanal para la obra de Dios.
Pero la misma verdad de Jesús se aplica aquí. Necesitamos confiar en Dios. Yo puedo decir, no voy a dar mi ofrenda porque ¿qué tal si me hace falta entre semana? ¿Qué tal si no tengo para el mandado? ¿Qué tal si ocupo para ciertos gastos? No, mejor la dejo para mí. Dice el Señor, ponme a prueba, pruébame y verás cómo yo abro las ventanas del cielo para bendecirte. Dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, que poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre lo suficiente en todas las cosas, abundemos para toda buena obra. Si confiamos en Dios, si ofrendamos de acuerdo a lo que el Señor nos prospera, si ofrendamos con un corazón alegre y generoso, Él nos va a bendecir, dice la palabra de Dios. Él nos va a bendecir. Espiritualmente, ténganlo por seguro porque estamos haciendo un tesoro allá en el cielo. Pero también materialmente, hermanos, Dios no nos ofrece riquezas y lujos y tener millones. No, pero lo suficiente para que nosotros podamos vivir, para que podamos sostener a nuestras familias y para que podamos abundar también en buenas obras. Para que a través de nuestras ofrendas también otros sean beneficiados de acuerdo a los principios de Dios. Sí, hermanos, este principio muy bien se puede aplicar en nuestra vida. Retener para nosotros la ofrenda de Dios o sustraer y dar menos de lo que corresponde sería exactamente cometer el mismo error que el pueblo de Israel estaba cometiendo en cuestión de sus diezmos y ofrendas. Sería como robar a Dios. Sí, hermanos, como robar a Dios. Ahora bien, no solo a través del dinero podemos robarle a Dios. También cuando Él demanda algún servicio de nuestra parte y nosotros no se lo damos. No se lo damos. Por ejemplo, Él espera que estemos reunidos con la iglesia cada primer día de la semana. Él espera, hermanos, que estemos aquí congregados y que le adoremos con nuestros cantos, con nuestras oraciones, que recordemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él desea que escuchemos con reverencia su palabra. Pero cuando por voluntad propia no estamos aquí, estamos robándole a Dios. Sí, hermanos, porque el Señor nos da toda la semana para trabajar, para ir a la escuela, para hacer los quehaceres del hogar. Nos da toda la semana para salir a pasear con la familia, para el descanso. Pero el domingo es el día del Señor. Es el día del Señor, es el día que Él estableció para que su iglesia le adore. Y Él espera, hermanos, que todos sus hijos en el mundo le den a Él lo que le corresponde. No podemos tomar para nosotros lo que le pertenece a Él. Oh, sí, es el domingo, es el día del Señor, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Lo voy a tomar para mí. Sería cometer el mismo error que el pueblo de Israel. Sería estar robando al Señor, robándole a Él. Dios espera, hermanos, que aprendamos de su palabra, que escudriñemos las escrituras y que compartamos el mensaje con otros. Si no lo hacemos, ¿qué pensará el Señor? Hermanos, es para meditar. Es para meditar. Cuando Dios demanda algún servicio de nuestra parte y no se lo damos, hermanos, eso es robar a Dios. Dice la Escritura, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que criar a nuestros hijos desde la niñez, enseñarles las sagradas Escrituras, como lo hicieron con Timoteo.
Pero si no lo hacemos, hermanos, estamos robando al Señor. En cada cosa que Dios pide, en cada cosa que Dios demanda, necesitamos nosotros obedecerle de todo corazón. Darle al Señor lo que le corresponde. Cualquier servicio que Él nos demande que hagamos constituye una deuda que tenemos y debemos de pagar. De lo contrario, hermanos, estaríamos robando a nuestro Dios. Y aunque tal vez, hermanos, parece un pensamiento muy trágico, la realidad es que es exactamente el mismo principio, la misma situación que Dios condenó de su pueblo Israel. Si en aquel tiempo estaba mal visto por Dios que el pueblo hiciera esto, hoy en día, hermanos, créanme, Dios es el mismo. Sus leyes cambian, pero el carácter, la naturaleza de Dios no cambia. Él sigue viendo de la misma manera cuando no le damos a Él lo que le pertenece. Hermanos, ¿creemos en verdad que Dios cuidará y proveerá para nosotros? ¿En realidad creemos que Dios es poderoso para bendecirnos, para que abunde en nosotros toda gracia? Creemos de corazón que si le damos a Él el primer lugar y le ponemos como prioridad en todas las cosas de nuestra vida, Él se va a encargar de que lo necesario no nos falte. ¿En verdad lo creemos o dudamos? O decimos, no creo que Dios me vaya a proveer. No creo que Dios me vaya a bendecir. No, yo tengo que hacerlo por mí mismo porque no confío en Dios. ¿Qué pensamos? Ponme a prueba, dice el Señor. Dios quiere, hermanos, que confiemos en Él y que lo demostremos obedeciéndole a todas las cosas que Él nos ha mandado. Que sin excusa ni pretexto cumplamos su voluntad y que dejemos que Él se encargue del resto. Hagamos lo que nos corresponde. Confiemos en Dios. Hagamos lo que Él nos pide y lo demás, hermanos, dejémoslo a Él. A su amor, a su misericordia, a su bondad. Él es bueno, hermanos, y está dispuesto a bendecirnos. En esta mañana queremos invitar también a los amigos visitantes, a las personas que aún no han obedecido el Evangelio de Cristo Jesús. El Señor demanda de usted obediencia también. No crea que solamente es para los cristianos esto. Dios demanda de toda persona. Él manda a todos los hombres en todo lugar, dice el apóstol Pablo, que se arrepientan. Usted necesita arrepentirse y necesita creer en Jesús como el Hijo de Dios. Y necesita también ser bautizado para el perdón de sus pecados conforme lo ha instruido el Señor. Si en esta mañana hay alguna persona que quiera venir a Cristo y que esté dispuesto a obedecerle y ser sepultado con Él en el bautismo, levante su mano y diga, hermanos, yo quiero obedecer al Señor. La invitación está en pie y le seguimos invitando a través de este himno que nuestro hermano Chuy va a dirigir. Dios les bendiga. Gracias por su